vale la pena porque sí es necesario lo que dice Eugenio, y eso es una, quizás para muchos una gran intriga, algunos lo interpretan con bastante premura, o sea, muy apresuradamente el tema de por qué esta gente decide el 28 de junio hacer lo que hicieron, estos grupos, y por qué no buscaron otra salida. Esa es una, y por qué si Zelaya, que tenía popularidad pero no la tenía al nivel que la tiene ahora, entonces por qué se aventuraron. Entonces creo que es un tema que también yo lo miraría. Yo voy a hablar con una investigación que yo estoy haciendo, que es sobre la historia del miedo. Y la estoy tratando de rastrear desde la colonia hasta, por ejemplo, este miedo al comunismo, o miedo, pero también tiene que ver una cuestión más pragmática, a mi juicio, que es el tema de los intereses económicos concretos. Creo que las grandes reacciones de grupos élites en diferentes momentos de la historia de Honduras nos permiten ver que sí podemos encontrar una serie de elementos, que, como vuelvo a repetir, no es una cuestión de blanco y negro, pero sí tiene que ver mucho el tema de los intereses económicos. Cuando sienten estos grupos que sus intereses empresariales, obviamente en una sociedad donde tenemos un Estado fuerte, ni siquiera se ha podido instaurar una democracia liberal decimonónica, digamos, el discurso decimonónico, ni siquiera eso ha habido una liberalización de eso. Obviamente hay una serie de intereses entonces de grupos fácticos, y cuando sienten una amenaza reaccionan. O sea, el miedo a perder privilegios los hace llegar a condiciones, posiblemente esa es una explicación, pero bueno, en conclusión es que todos estos ensayos, creo yo, al igual que otros trabajos que sé que se han hecho y que otra gente que está investigando actualmente, creo que nos van dando una perspectiva para tener una mayor comprensión. Y yo invitaría aquí al compañero a rastrear un poco esta serie de trabajos, artículos que se han publicado de intelectuales internos de Honduras, pero también de otros fuera del país que han hecho sus aportes, porque en el 2009 muchos escribieron, no sé, un montón de gente que escribió cosas así, quizás apresuradas en su momento, pero que tienen un gran valor interpretativo, que ahora 4 años, un poco más de 4 años creo que estamos, ya creo que es un buen camino para ir entendiendo este proceso y para irlo de alguna otra manera definiendo en la dinámica, por supuesto, internacional, de las contradicciones del modelo propias de la región. Yo creo que estos pequeños aportes están contribuyendo, así que les agradezco por esta esfuerzo. Bueno, si quieren, mientras se animan alguien. Mire, sobre todo después del derrumbe de lo que se llama el socialismo real, la verdad que el tema de la izquierda entró en crisis como identidad política. Y en el nuevo ciclo de América Latina hay cantidad de trabajos preguntándose qué es ser de izquierda en América Latina. ¿Sí? ¿Qué es ser de izquierda en América Latina? Y por ahí se va sumando y negando alguna. Hasta posicionamientos como que escribieron del perfecto idiota, ¿no? de Llosa, cuando decía, bueno, hay una izquierda carnívora y una izquierda vegetariana, una izquierda bárbara y una izquierda civilizada. Entonces ahí en la carnívora y la bárbara obviamente estaba Chávez, ¿ya? Y en la civilizada estaban todos los otros gobiernos. Pero un poco para aproximarme a un elemento de reflexión, yo lo que he ido convenciéndome a nivel de discusión teórica es que la calificación de izquierda, además de que es en un contexto concreto, es relacional. O sea, es izquierda en relación a alguien. Y en el caso concreto de los ejemplos que mencionas, por ejemplo, no hay ningún otro partido, aunque es una cuestión que alguien pueda decir formal, donde existe una Secretaría de la Diversidad Sexual. Y el libro está esa cuestión. Y que en sus estatutos reconoce, igual que otros sectores, ¿no?, que deben tener representación en la asamblea del partido y partido. Y yo te diría, eso en Honduras es ser de izquierda. Ahora, cuando un partido que está
estamos a 40 y tantos días o menos de las elecciones, ¿no? 39, ya estamos en... Cuando estás a casi 40 días de elecciones, los partidos, a diferencia de los movimientos sociales, donde pueden expresar una mayor radicalidad, tienen el desafío de calcular mayoría de votos y se mueven en una tensión, me parece a mí, entre cierto pragmatismo, que es muy criticado, y su planteamiento. Y en ese sentido, cuando le preguntan por los matrimonios gay y por el aborto, la respuesta de la candidata en realidad posiblemente también sea su pensamiento, pero en principio tiene mucho de pragmatismo. Tiene pragmatismo. Y yo me atrevería a decir algo que desde un punto de principio puede parecer incorrecto, pero si dice que está de acuerdo con esos temas, empieza a acabar su tumba de una posibilidad de la victoria en este contexto mundial. Ahora, ¿cómo juzgamos eso? Es otro asunto. Pero que eso, ya de por sí la avalancha de miedo y eso significa, porque son temas que siguen siendo altamente tabú en la sociedad hondureña. Y cuando yo he escuchado en algunos programas a compañeros de la diversidad sexual que dicen, bueno, incluso en nuestras agendas, aunque también hay críticas, el tema de casarse o no casarse no es un tema que nosotros lo tenemos en primera línea. En primera línea tenemos respeto, inclusión en una serie de aspectos, y bueno, esos son temas que de repente todavía no entran en discusión. Entonces, yo digo, es relacional, un contexto de cultura política bastante conservador, un partido enfrenta esa situación, ¿no? Yo no lo justifico, pero sí me parece que está en esa cancha compleja, ¿no? Pero no sé de la cultura, tus reflexiones sobre cultura, ahí escuchaste un poco. Bueno, este tema de la cultura y el golpe de Estado lo conversaba con algunos jóvenes militantes de Libre, y una de las preguntas, a propósito de la pregunta que hacía el compañero aquí, coincido con Eugenio, que es relacional, y les hacía la pregunta a los jóvenes: ¿ustedes se definen de izquierda? Porque hicimos una descripción de qué significa ser de izquierda. Y como dice Eugenio, ya en América Latina se ha hecho un estudio de qué significa ser de izquierda en América Latina. Y hay una revista de Nueva Sociedad que se le llama Los Colores de la Izquierda. Entonces, los distintos colores de la izquierda, ¿no? Y hace esa caracterización de los distintos, de las distintas izquierdas. Hay izquierda, no una izquierda. Entonces, los jóvenes de Libre cuando les preguntaba si Libre es un partido de izquierda, ellos decían no somos de izquierda. Entonces estaban asumiendo unos principios, ¿sí? Pero como un partido, para decir si es de izquierda o es de derecha, no se define solo en función de sus partidarios, sino como los adversarios lo están viendo, como dice aquí el colega. Entonces los adversarios en Honduras ven a Libre como un partido de izquierda, aunque internamente algunos grupos, incluso porque hay una diversidad, ¿no? Cuando los populares ven a los liberales, dicen ahí están los liberales, entonces adquiere una connotación, y los liberales dicen ahí están los bloqueros. Entonces está esa contradicción interna, ¿no? Entonces, como se construye de esa manera, vamos a decir de que para definir la izquierda lo podemos definir como principios. Por ejemplo, Bobbio define la izquierda en función de la igualdad, y otros lo definirían en función del multiculturalismo. En fin, por defensa la defensa del Estado, la defensa de lo público. Mientras la derecha defendería la libertad, el mercado, el monoculturalismo, en fin. Entonces, pero esa es una manera de defenderse, entonces de definir, perdón, lo que sería izquierda y derecha. Pero la izquierda y la derecha se definen también en la praxis política. Entonces los estatutos de Libre son estatutos de izquierda, pero la práctica no siempre se corresponde con los principios. Entonces, como dice Eugenio, estamos en un momento electoral, entonces pragmáticamente yo no me puedo definir
que defiendo los derechos de la diversidad, porque eso es políticamente quizás no sea correcto. Pero los derechos sí los defiende, sí los defiende. Incluso el discurso del plan de gobierno, hemos estado trabajando ahí en la parte de educación, y se define, la refundación se define en 3 aspectos. 1, la redefinición del Estado, y 2, la redefinición del soberano, y 3, la defensa de derechos. Así se define la refundación, desde la perspectiva de lo que sería la refundación en un plan de gobierno del IVA. Claro, todos estos temas no han sido públicos, es decir, no están como... porque a veces, igual que el discurso de socialismo democrático, pues para eso, para el gran contingente de gente, hay que descafeinarlo, lo digo de esa manera, ¿no? Es decir, hay que presentarlo de una manera que se pueda hacer accesible. Entonces, yo creo que hay más de pragmatismo. Entonces, tenemos la izquierda hondureña, es lo que tenemos, vamos a decir, es lo que hay, pero esperamos que en el futuro haya otra cosa, ¿verdad? Porque no tenemos la idea de que las ideas y los fenómenos se quedan congelados en el tiempo, tal como creían los golpistas que la Constitución no debía cambiarse, y la idea de Petro, la idea de piedra, es una realidad congelada, ¿no? Entonces, y el tema de lo que plantea Narela, de las contradicciones, los problemas internos, creo que la fuerza del liderazgo de Zelaya y de Xiomara de alguna manera hace superar ciertas contradicciones internas, porque hay como una especie de lo que yo llamo un cierto purismo ético, incluso un purismo ético de alguna gente que se consideraba de izquierda y que está al margen del proyecto de Libre. Incluso algunos fundaron sus propios diputaciones independientes, otros que están bajo el lema del espacio refundacional, que se consideran de izquierda. Pero a mí me ayuda una categoría de más cuando se analiza la política, la construcción de hegemonía de Ernesto Laclau, que me parece que ha ayudado acá, y es lo que le llama el significante vacío en la política. Usted recuerda, Narela, que cuando se ha hablado de constituyente y se ha hablado de refundación, una gran crítica es: ¿y eso qué es? Libre no ha definido tan claridad qué va a ser esa constituyente. Después se fue trabajando bastante. Bueno, yo creo que eso al inicio, cuando no estaba definido, pero que estaba agarrando forma al proyecto partidario, el hecho que no estuviera definido jugaba un rol de inclusión. Porque todo el mundo, incluso hubo ejercicios de las mujeres diciendo: bueno, la constituyente tiene que tener un carácter feminista y debe ser más o menos así. Eso al final no se sabe si va a ser exactamente así, pero esa es una idea. Y los jóvenes también, hubo muchas reuniones de jóvenes y dijeron: bueno, la mirada de la constituyente debería ser así. Y cada quien andaba más o menos potenciando la diversidad sexual también. Y los fuerzas políticas de diferentes tipos también. Entonces, como que en ese momento de entender que se estaba construyendo algo, eso que no estaba tan definido, o que todavía no está, obviamente le falta mucho de jugaba como un elemento de el sentido de la inclusión, porque bueno, es algo donde yo voy a plantear esto en la medida que tenga representación. Y el otro tema, yo creo que los movimientos los movimientos y organizaciones son obviamente procesos inteligentes. Yo creo que hacen una lectura del momento histórico y saben que este es el momento de estar juntos. Después no se sabe cómo esto se va a exigir mayor claridad, que todavía no está definido, cómo se gobierna, etcétera, si se ganara o si se fuera oposición. Pero yo creo que Honduras encontró ese momento de oportunidad que se reflejaba en esto de la refundación, la constituyente. Y sí, yo creo que obviamente lo que dice Marcos del liderazgo. Entonces, como que estos elementos dicen: bueno, esta gran diversidad logró sobrevivir a por lo menos perfilar el proyecto político del partido. Un poco por ahí, ¿no? Yo puedo agregar una cosita que me parece que es quizá un elemento que se debe de considerar en la reflexión, que es que hemos abandonado el colonialismo intelectual. Ya no queremos hacer las cosas como se han hecho en otros lugares, ni como se están haciendo. Queremos hacer las cosas de la manera en que
se pueden hacer en Honduras. Queremos enfrentar nuestra problemática conforme a nuestras especificidades y nuestras particularidades. Y ha surgido, creo yo, un punto de vista interesante en el sentido de que hemos dicho, no, es que Libre no es un santoral. Ahí no hay gente pura, ni limpia, ni perfecta, ni lleva a nadie ninguna coronita, ¿verdad? Y los santos que se queden en la iglesia. Nosotras y nosotros estamos ahí con muchas contaminaciones, tenemos un montón de atavismos ideológicos, intelectuales, políticos, pero vamos hacia adelante con un proyecto en el cual se busque construir una sociedad equitativa, una sociedad más justa, una sociedad que se parezca más a algo con lo que hemos venido soñando, que es donde haya respeto a los derechos de todas y de todos. Me parece a mí que en eso reside en gran medida el tema de superar las contradicciones de los grupos al interior de Libre, que hemos asumido que somos diferentes, que no somos puros y que no somos perfectos, ni perfectas, ni puras. Entonces, y que ya no queremos seguir los mismos pasos ni de los europeos, ni de los africanos, ni de los asiáticos, ni de los de América del Sur. Tenemos nuestra manera de resolver y de hacer las cosas. Bueno, antes de seguir, quiero anunciarles que está aquí el colega Roque Castro, que escribió sobre el golpe en Honduras y la ofensiva conservadora. Roque, ven. Venga. Bien. El golpe en Honduras, ofensiva conservadora y resistencia. Roque Castro Suárez. Se los presento. Compañero, tal vez pueda hacer una síntesis. De tu enfoque. De lo que planteas ahí. Si ya déjate acá, te va a molestar, creo, el sonido. Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre esta experiencia que logramos juntar en esta revista, ¿no? Quizás la intención, creo, de todos fue ser un poco fieles al momento que estábamos viviendo, y quisimos como recoger ese acontecimiento, esa movilización de la resistencia, tratando en mi caso, de ver un poco cuáles eran como los elementos históricos que nos ayudaban a entender un poco mejor qué era lo que había pasado y lo que ocurrió el 2009, ¿no? Por una parte se analiza lo que ha sido la presencia de Estados Unidos en Centroamérica, particularmente en Honduras, de manera que sin ese elemento como que es difícil comprender a cabalidad lo que ha ocurrido y lo que también ocurrió, bueno, el 2009. Y el otro gran tema que está ahí de fondo también es el tema militar, ¿sí? Y todo lo que significó el golpe en el 2009, teniendo una consecuencia fuerte en términos militares para el país. Entonces ahí se mezclan, se puede ver en el artículo un poco el papel que jugó en ese caso Estados Unidos en la creación del ejército hondureño, y la cercanía que mantuvieron estos dos elementos a lo largo de la historia. Y luego nos centramos
en una caracterización del movimiento, de todo lo que fue la resistencia, ya propiamente cuando nos tocó esas largas caminatas de muchos días, pues comunicar ahí un poco la experiencia y el sentido de ese movimiento. Entonces, ya cuando pasan ya varios años y estamos cerca de un proceso electoral, hemos querido pues ofrecer estas reflexiones con la ayuda del gran compañero Ibarra de la Universidad de Puebla, donde presentamos ahí una reflexión que quiere contribuir un poco al conocimiento de lo que ha sido la experiencia de la resistencia y el camino que se puede decir ha recorrido Libre. Más o menos es lo que puedo comentar de lo que está ahí, y realmente siento el agrado de estar aquí compartiendo con ustedes, pensando que es un momento privilegiado y que estamos en un momento decisivo, ¿no? Por todo lo que significa este proceso electoral para los que creemos realmente en un cambio que pueda realmente beneficiar a las mayorías. Si quieren podemos continuar después de la exposición de Roque. Tomando vino y conversando. No, pero ahí hay, antes de que se retire, una intervención del compañero de Novoa de El Libertador. Buenas noches. La maestra Nalela sí hizo una disertación acerca de la Honduras que tenemos hoy, pero no me quedó claro la respuesta de ustedes en relación a la comunidad de LGTB y a todas estas comunidades que se consideran menores. Por ejemplo, yo represento a los pueblos indígenas por mi padre, no por, yo nací en Tegucigalpa, pero mi padre sí era de La Paz. Lo que quiero saber es en qué se diferencia la propuesta de Libre con una unificación real. Es decir, ¿cuál es la propuesta real? ¿Cuáles son los pasos a dar? ¿Cuál es el proyecto que quieren hacer? ¿Y cómo se va a financiar ese proyecto? ¿Y cómo se va a realizar ese proyecto para unificar el país? Porque estamos claros que el golpe de Estado dividió el país. Eso todos lo sabemos. Pero ¿cómo unificar y reunificar este país y la sociedad, ¿sí? y todas las comunidades que conforman Honduras? Yo quiero preguntar algo relacionado así. La compañera aquí también quiere hacer una pregunta. Gracias, René. Vamos, tenemos una nueva ronda de preguntas para que, a ver si me da eso, no sé, creo que no. Pues soy segunda. ¿Tú también? ¿Quieres luego participar? Sí. Pero sí, muchas gracias. No sé si se escucha mi voz. Acércate un poquito. Bueno, está bien. Aquí voy. Bueno, un axioma fundamental en la vida y una tautología, ¿verdad? Es todo cambia, ¿verdad? Principio en el que se basan muchas teorías. En la sociología, yo no sé mucho de sociología, mi rollo es otra cosa, pero ahí voy, ¿verdad? Leyendo sobre los cambios que hay, ¿verdad? En la sociedad y el resentimiento, que es, ¿verdad? Como el principio que hace que uno cambie, que uno se pronuncie en contra de algo. Desde el punto de vista económico, bueno, uno puede accesar a internet y ver, ¿verdad?, cómo en la gráfica se refleja el golpe de Estado en la historia económica del país. Desde ahí se puede ver que fue una acción que no llevó, ¿verdad?, bajo qué
precio tuvimos que pagar, quiénes tuvimos que pagar este precio para defender algo, ¿verdad? Que ya se sabe que es por causa de algunos poderes que tratan, ¿verdad?, de defender lo suyo, ¿verdad? Y se ve una caída increíble en el PIB, ¿verdad?, para abajo. Entonces desde ahí yo creo que uno puede analizar la perspectiva económica, ¿verdad?, el cambio, el impacto que hubo en ese sentido, ¿verdad?, en el golpe de Estado. Y otra cosa, son tres cosas: todo cambia, el impacto económico y una tercera. Permítame. El punto de vista objetivo de una investigación. Para mí, una investigación que se realiza después de un tiempo en el que ha transcurrido 4 o 5 años después de, es una investigación muy objetiva en la cual merece ser leída y escuchada, porque se dejó atrás, digamos, el tipo de resentimiento y el sentimentalismo que a veces nos embarcan y nos hacen escribir cosas, ¿verdad? Y tal vez este trabajo sea objetivo, ¿verdad?, desde ese punto de vista, porque nos fuimos después de, y tomando el punto de vista de las personas que piensan diferente a nosotros, y tomando ese punto de vista y poniéndolo allí pues como una investigación cualitativa, no tanto cuantitativa, ¿verdad?, pero cualitativa, con información de este tipo. Entonces, tener una mentalidad abierta y, bueno, tener en cuenta, ¿verdad?, que todo cambia y nuestra izquierda no es la misma que la izquierda de allá, ¿verdad? Marx vivió, ¿verdad? Él miró cómo fue explotada, él murió en una pobreza terrible. Pero aquí, digamos, estamos en otro ambiente, en otra cultura. Y desde el punto de vista cultural me parece muy interesante que se vaya pasando en ese fundamento, porque de ahí parten muchas ideas, mi forma de pensar como hondureña, ¿verdad? Y la forma de pensar